Soy Nicolás Lúcar, esto es Exitoso, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, unidos en una sola señal. Si alguien les pregunta, ¿usted por casualidad qué radio escucha? La respuesta es una sola, esa misma. Estamos también en televisión, en prácticamente todas las señales de cable del país. Estamos en Claro TV, estamos en Movistar, en el canal 11 y en el 711 en la señal de alta definición. Estamos también con nuestra propia señal en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter. Estamos en todos lados. Esto es Exitosa. El día de hoy va a estar en nuestros estudios en unos minutos la congresista Marilena Foronda, que ha estado en el ojo de la tormenta a raíz de un reportaje del programa Panorama sobre el hecho de que en su despacho ha estado trabajando la señora Nancy Madrid, que fue condenada a 18 años por el delito de terrorismo. Y esto ha abierto una enorme controversia sobre este tema que hay que enfrentar y lo vamos a hacer el día de hoy. Va a estar también el vicepresidente de la Comisión Lavajato, que es una comisión a la que algunos quisieran ver desaparecer. ¿No es cierto? Él me ha dicho que tiene una bomba y no me quiere decir cuál es, ¿no? Porque en la investigación ha descubierto algo de lo que a su criterio deberíamos estar enterados, o sobre lo que deberíamos estar enterados todos los peruanos. Lo vamos a saber el día de hoy. Y vamos a escuchar, porque acá hay una controversia sobre el tema de Telefónica versus la SUNAT. La SUNAT le ganó el juicio a Telefónica, tienen que pagar, ni siquiera tienen que pagar ellos, ¿ah? Tienen que pagar lo que supuestamente han retenido de los operadores satelitales. Pero Telefónica tiene su versión y, digamos, hay puntos de vista distintos. Vamos a escuchar a una especialista que considera que lo que SUNAT ha hecho no está bien, pero en fin. Porque acá escuchamos a todo el mundo, ¿ah? De eso no se puede quejar nadie. Pero vamos a empezar el programa por donde es inevitable hacerlo el día de hoy, que es el caso de Paolo Guerrero, que nos ha indignado a todos los peruanos, nos ha caído como un baldazo de agua fría, nos ha producido una enorme consternación. El día de ayer, la madre de Paolo Guerrero ha tenido expresiones que son absolutamente comprensibles en una mujer indignada, decepcionada, que siente que su hijo y a través de él su familia y todos los peruanos estamos siendo víctimas de una injusticia que no merecemos. Y eso te puede llevar pues a decir cosas muy bravas, algunas de las cosas de las cuales serán ciertas, otras no, yo no lo sé. De eso también vamos a hablar esta mañana. Está con nosotros quienes sí tienen la respuesta: Moisés Barak, exdirector técnico de la Selección Nacional, y don Martín Fernández, periodista deportivo, que tiene ahí toda la papelería en la mesa. No. La pregunta del día de hoy, más que la pregunta, porque yo creo que lo que nos une el día de hoy, nos embarga, es un sentimiento de zozobra, de molestia, no sé, yo creo que compartimos este estado de ánimo el día de hoy todos los peruanos. Por eso nuestra pregunta es, en este momento, ¿qué le diría usted a Paolo Guerrero si lo tuviera delante? ¿Qué le diría usted? Escríbanos al Facebook Exitosa Noticias, al Twitter @ExitosaPE, para compartir este momento tan difícil que estamos viviendo. Pero Moisés me decía hace unos minutos que ayer iba manejando, escucha la noticia y tuvo que estacionar el carro. Sí. Porque no podía seguir manejando por la conmoción que le produjo la información. Para mí fue un bombazo, Nicolás, te digo honradamente. Yo venía en el carro escuchando cuando cortaron la música y dieron la noticia de que Paolo Guerrero había sido sancionado por 1 año. Automáticamente salí de la pista, me paré. Y me sorprendió porque todos arenábamos que el castigo de Paolo se iba a levantar y él iba a jugar el Mundial. Sabemos lo que estamos metidos un poco en el fútbol, sabemos la importancia que es Paolo para la selección peruana. Es un hombre de un buen nivel, es importante, yo diría, sumo importante para nosotros. Entonces, el no estar en la selección le crea a Gareca un problema enorme. Claro, porque no es solo, y eso ya sería suficiente, ¿no es cierto?, para un hombre que ha hecho tanto por llegar a ese mundial. Él, ¿no es cierto? O sea, es la realización de la carrera futbolística y darle a su país una satisfacción que no tenía hace muchos años. Pero además está el tema del papel que él cumple en el equipo, ¿no es cierto? Es decir, no es que perdemos un jugador cualquiera, perdemos un jugador clave.
Ahora, lo que yo no entiendo, y esto le decía Martín Fernández, que está también con nosotros, te juro que si he leído 20 veces el comunicado o 25 veces el comunicado del TAS, es poco, ¿no? Creo que he leído completo, lo he leído por parte, pues de atrás para adelante para atrás, y no lo entiendo. Nadie lo entiende. O sea, no entiendo cómo de lo que dicen concluyen que tiene que haber 14 meses de sanción. Claro, Nicolás, gracias también por la invitación, también al profesor Barán. Después de mucho tiempo siempre nos vemos. Realmente habría que partir de un hecho puntual. La sustancia prohibida estaba en el cuerpo de Paolo. Eso es irrefutable. Eso no se puede discutir. Y eso también no se puede ni siquiera poner en controversia. El gran tema en el cual podemos coincidir, Nicolás, es lo exagerado de la sanción. Porque si te dice, tú no eres consumidor de coca, en otras palabras. Porque eso lo dice claramente. Lo dice claramente. Claro. Pero sin embargo, oye, ¿sabes qué? Te voy a aplicar una sanción de 14 meses. Ahí está la proporción en lo que se discute en estos momentos. Yo he conversado también con gente entendida. Ahí está la madre del cordero. Claro, pero tú dices, o sea, no solamente está claro que no eres consumidor de cocaína si no hubiera aparecido registrado, sino que la sustancia que tomaste, no la tomaste voluntariamente y encima de eso, o en todo caso hay una controversia, eso que tomaste, es decir, no va a afectar tu rendimiento deportivo y tu performance. Entonces no tiene lógica. Y además, Nicolás, si no va a modificar tu papel en la cancha, que es de lo que se trata la lucha contra el doping, ¿no es cierto? Coincidencias, Nicolás. Y además, si a eso le agregas que la sustancia es mínima, es un residuo, una cosa casi insuficiente. Ahora, ¿por qué la WADA también determina, o en este caso el TAS, esta sanción? Ahora, yo no entiendo. Esto es un arbitraje, ¿no es cierto? Es un tribunal de arbitraje. Sí, entonces, en el tribunal de arbitraje lo que pasa es que tú presentas tu reclamo y tú presentas a tu árbitro. Y la otra parte presenta, ¿no es cierto?, la que está en controversia contigo, tendría que poner a su árbitro. Y la FIFA, cuya resolución estás cuestionando, tiene que tener un árbitro. Entonces, lo lógico es que el árbitro de la FIFA esté ahí para defender la posición de la FIFA, que es una sanción de 6 meses. De 6 meses. No entiendo en qué momento el árbitro de la FIFA se pasó de 6 meses a 14. O sea, contradiciendo la propia resolución de la organización a la que representa y defiende. No entendí eso. Ahora, también Paolo va a defender su posición, que es coherente y además aceptable y tiene fundamento. Es decir, yo acudí a ese hotel para que me defienda. Busqué al mozo, pero me cerraban las puertas. Hay que también evaluar el otro tema. ¿Dónde hace sus convenciones la FIFA? ¿En qué hoteles? En el Swiss Hotel. Claro. Entonces, ahí también viene un poco la pregunta, Nicolás, que tú haces. ¿Dónde estaba la FIFA? ¿Por qué lo dejó solo prácticamente? También la contraparte. Ayer la señora Peta decía, claro, la federación ha intervenido. No, pero según Oviedo y compañía, la federación dice, no podemos involucrarnos en un tema que le corresponde solamente al futbolista y la federación está exenta de eso. Hay veces hasta para defender, tú puedes marcar una posición distante, reglamentaria, pero te hace sentir. La bronca, el resentimiento de la familia Guerrero tiene razón de ser porque lamentablemente la federación, por el cual guardo respeto por algunos directivos, no hay un portavoz, no hay defensa, no existe en estos momentos un lazo comunicante para establecer siquiera defensas como esta de Paolo Guerrero. Es increíble que tu referente, tu paradigma, tu buque insignia, el hombre más importante de tu selección, no haya tenido un respaldo, por lo menos que se haya percibido, si no de manera evidente, notoria, digamos hasta disimulada. Puedes tú ejercer una defensa a la persona que de otra manera está en estos momentos en la discusión. Por ejemplo, una de las cosas que ha llamado la atención es que después de este incidente donde el Swiss Hotel ha hecho 2 cosas, se ha negado a colaborar cuando Paolo Guerrero ha pedido información, contacto con el mozo, ¿no es cierto?, para completar su expediente y no han querido, y cuando va a la WADA, ¿no es cierto?, presentan los supuestos protocolos donde es imposible que pase lo que ocurrió y que además yo me acuerdo que después de que ocurrió el incidente, hubo una serie de gente que fue al Swiss Hotel y probó que lo que le había pasado a Paolo Guerrero le puede pasar a cualquiera en el Swiss Hotel. Claro. Pero en ese caso sí colaboraron, o sea, el Swiss Hotel estaba dispuesto a aportar información que pueda perjudicar a Paolo Guerrero, pero no estaba dispuesto a darle las facilidades para que él presente pruebas, como por ejemplo el testimonio del mozo. Ahora, lo que no se entiende
es por qué la federación se hospeda en ese hotel. Ahora, no, eso es un agradecimiento por habernos fregado. La federación se ha lavado la mano, lo ha dejado a Paolo Guerrero solo, con el discurso ese de que ellos no pueden intervenir. Paolo Guerrero es un jugador que estuvo concentrado en un recinto que es de la federación, donde se concentra la selección. Entonces, al menos tenía que haber hecho algo por Guerrero. La federación se ha lavado la mano, dicho, no podemos intervenir. ¿Cómo no pueden defender a un jugador? Porque eso es un tema. Si tú estás participando en una eliminatoria y has viajado con la federación y te has hospedado en un hotel y estás siendo atendido, ¿no es cierto?, por gente que te ha de comer, por nutricionistas, etcétera. O sea, todos los protocolos, incluyendo los de seguridad, son responsabilidad de la federación. No son responsabilidad individual del jugador. Sobre todo después de todas las experiencias que hemos tenido antes. Por eso Paolo se defiende que él ha sido castigado en el fuero de la federación, cuando ha estado concentrado, como dice el profesor. Ahora, la discusión, uno no quiere ser abogado del diablo, Nicolás, profesor Barat, es en qué momento consume ese té contaminado. Porque tú tienes espacio, y el profesor lo sabe, en los hoteles reservan un piso, dos pisos, el restaurante, solamente, exclusivamente para la selección. Se comenta, se dice, porque también sabemos muy poco, Nicolás. A veces nos dejamos llevar por leyendas urbanas. ¿En qué instante sale de ese recinto, de ese ámbito que le corresponde a la selección, Paolo Guerrero? Se comenta por ahí como un rumor de que va a visitar a unos familiares, lo visitan, y ahí consume y le pide al mozo este té o este tema, ¿no? De tomar algo, pero ahí dice la federación, pues, oye, tú has transgredido las reglas, yo no te he dado eso, tú has salido de mi ámbito. Entonces ahí también hay un tema, no contradictorio, pero ¿en qué parte nos ponemos? Si la federación y los médicos dicen que ellos no le han dado o no han ordenado esa situación, ¿cómo queda Paolo? Entonces ahí sí es responsable Paolo Guerrero, hay que decirlo. Pero la pena es exagerada de todo punto de vista. Eso es lo que yo insisto, ¿no? O sea, estoy leyendo que Paolo se acaba de quejar exactamente de lo mismo. Dice, no entiendo por qué la selección sigue alojada en el hotel que me perjudicó. Porque realmente el comportamiento del Swiss Hotel ha sido, cuando Paolo Guerrero quería algo para su defensa, no hay. Cuando la Guada le pide algo, inmediatamente atiende el requerimiento ¿no? Y es una argumentación que se usa para perjudicarlo, porque eso... Pero yo insisto, o sea, ¿cuál es la lógica de esta sanción desde el punto de vista, no sé, reglamentario? No tiene ningún sentido. Ahora, también hay medias verdades, Nicolás. Todos opinan, y es opinable el tema. Se dice también como un argumento que se sostiene ahí fuerte, el por qué Paolo Guerrero apeló a sus abogados. Algunos dicen, no, los abogados querían más plata, querían ganarle el juicio a la FIFA, al TAS. Sin embargo, conversando con entendidos, tienen otro argumento. Si Paolo no lo hacía, lo realizaba a la Guada y la pena pudo ser mayor. Entonces, ese tema también hay que puntualizarlo. Claro, que esa apelación iba a ocurrir de todos modos, era mejor que le hiciera el propio Paolo. Correcto, de todas formas. Entonces, esa leyenda urbana permanente que se escucha, hay que desterrarla, porque está bien. Ahora, ¿qué nos queda? Es decir, con respecto al caso Paolo. Porque esto puede quedar ahí, bueno, vamos al Mundial con un déficit, ¿no es cierto?, de no tenerlo, pero acá han surgido montones de cosas. O sea, por ejemplo, desde el mito sobre el mate de coca, que está incluido como una sustancia prohibida, cuando es ridículo que sea una sustancia prohibida, porque está absolutamente acreditado que no produce ningún efecto negativo, no es una droga el mate de coca, y como país tendríamos que hacer una campaña. Y ahí podríamos tener aliados, porque Bolivia también produce mate de coca, y hacer una campaña porque sea considerado simplemente una infusión, como el anís, como la manzanilla, como cualquier otra. ¿No es cierto? Ahora, pero digamos, ayer se hablaba, y la propia doña Peta ha hablado de conspiraciones, ha hablado acá a nivel local de Claudio Pizarro, y el papá de Claudio Pizarro, ¿no? Yo creo que hay que entender, y le ha dado con palo a los dirigentes. Hay que entender a la mamá. Es una madre que ha estado atrás del hijo toda su vida. Es una señora que siempre lo ha apoyado y ha estado feliz, la señora, que Perú haya clasificado, que Paolo haya sido el hombre importante, porque hay que reconocer, él ha sido importantísimo en la clasificación. Todos estábamos
ilusionados después de cuántos años, 36 años que no vamos a un mundial. Entonces, había una alegría. Incluso yo estoy con la idea de vender el carro para irme al mundial de Rusia. Quiero ver al Perú en un mundial. Yo he tenido la suerte de ir a un mundial de México 86. Pero no vi jugar a Perú. Que la universidad le pague, es tremenda universidad la que trabaja. No trabajo allá en la peruana. El mínimo que le paguen después de todo lo que usted ha hecho por el fútbol peruano, ¿no? Entonces, estábamos con la ilusión de ver a jugar a Perú, pero querían verlo con Paolo. Porque Paolo, hay que ser importante. Ahora lo que viene es, ¿qué vamos a hacer sin Paolo? Tenemos que olvidarnos. Ya está la sanción dada. Yo pienso en este momento lo que debe estar pensando Gareca. Te digo como entrenador que te quiten al mejor hombre, a un hombre que ha sido vital en la clasificación. No contar Pero con él. yo creo que Gareca ya lo ha hecho, ¿ah? Gareca ha estado pensando todo el tiempo en qué pasa si esto se pone mal. Claro. ¿No? Porque está calculando, creo, tiene la cabeza fría para eso, ¿no? Sí, un plan B, pero y la ilusión, todos. Yo creo que todos los que estamos involucrados en esto teníamos la seguridad de que a Paolo se le había puesto 6 meses, no había ningún problema. Profe. El hecho de comenzar a jugar partidos en Brasil por el Flamengo, entonces quiere decir que ya todo. Claro, nos dio una ilusión. Algo quería decir acá. Sí, Nicolás, Martín. voy a ir contra la ola, contra Batters, en el buen sentido de la palabra. Yo creo que la presencia de Pizarro es fundamental. ¿Tú crees que Yo creo tú que eres sí. de los pocos, cuánto es el 9%? Salía ayer en las Ya, encuestas que ponme el pensaba. 1%, Nicolás. Porque uno no puede estar supeditado a lo que piensan los demás. Pero el Y lo voy a Pizarro, fundamentar. pero una cosa es el Pizarro pues goleador del fútbol alemán y otra es el Pizarro de ahora, ¿no? Yo no te estoy diciendo que Pizarro va a ser el Salvador o el Mesías, ¿ah? Yo creo que hasta en la banca es importante, Claudio. Porque acá se le ha hecho fama de ser un tipo que está en contra del plantel, que va a romper la armonía, va a quebrar ese grupo extraordinario. Discúlpeme, ¿no? Yo se lo digo a Batters aquí o en cualquier escenario, no me gusta hablar a las espaldas. Batters está equivocado, pues, en muchas cosas. Él ha creado muchas fábulas sobre el tema de Pizarro y compañía. Puede tener razón en algunos detalles de su cuestionamiento, pero en esencia, Pizarro forma parte de esta selección, de este proceso, en una medida u otra. Hay un ejemplo clarísimo, porque aquí en el fútbol, donde uno vaya, va a encontrar una posición anti-Pizarro. Y más aún después de escuchar ayer a la señora Peta, que está dolida, ¿no? Su papá tuvo buen tino. No sé qué canal la entrevista, y él dice, no voy a hablar. Le entiendo, está dolida la señora. Y lo cortó ahí. ¿Qué pasa? ¿Te imaginas Farfán se lesiona? ¿O no puede terminar el partido? ¿Quién va a pelear con los europeos en el juego aéreo? ¿Ruiz? ¿Quién? Claudio no va a ser la solución, pero creo que podría ser un aporte. Bueno, pero se abre la discusión. Yo creo que estamos en este momento en una especie de como catarsis donde todo el mundo suelta sentimientos y, ¿no? Y ya, ahora, de aquí para adelante, lo que hay que hacer es entrar a la discusión de cómo se enfrenta esta situación y a quien hay que escuchar es a Gareca, porque ya las listas tienen que empezar a ser presentadas, ¿no? Claro, se comenta como una cuestión no oficial que el profesor Gareca ya envió, o en este caso a la Federación, a la FIFA, 25 elementos. Dentro de esos 25 no estaba ni Claudio ni Benavente, que es otro también que genera amores y odios. Sin embargo, si ha presentado esa lista de 25, solamente puede ser reemplazado uno de ellos en un caso fortuito por lesión. Conversando con unos entendidos en la materia, este caso también podría darse, obviamente, para que si Paolo estaba dentro de esos 25 del fin de semana, pueda ser reemplazado de una manera natural por alguien que no esté en esta lista en esta primera fase, por llamarlo de una manera, Nicolás. Bueno, yo le agradezco muchísimo al profesor Moisés Barak, exdirector técnico de la Selección Peruana de Fútbol, el periodista deportivo Martín Fernández, por estar con nosotros. Muchas gracias. Nicolás, si me permites 10 segundos. Por supuesto. Mira, esto va a ser tema de otra conversación, si nos permites. Exitosa. Nosotros hemos laborado hasta hace cerca de 2 semanas en Radio Nacional con un sistema de coproducción. La entidad del Estado de todos los peruanos ha cometido un hecho arbitrario. Algunos malos funcionarios de IRTP han incumplido el contrato de manera arbitraria que vencía a fin de año.
no quiero distraerte, te dejo algunos documentos para que... Nos sacaron simplemente. Nos sacaron, está pasando? Aduciendo una cláusula que no habíamos cumplido con el tema de la publicidad. Pero sin embargo nosotros estuvimos recurriendo a ellos, no fuimos recibidos por el señor Eduardo Guzmán, presidente de RTP, para fundamentar que teníamos la agencia Plus Ultra, que nos iba a dar 6 meses de publicidad a través de Pixel Media. Sin embargo, hicieron caso omiso. 2 meses estuvieron prácticamente con un silencio y ya procedió de una manera unilateral, arbitraria. Pero eso no es el tema, no vamos a victimizarnos. Hemos acudido ante el Ministerio de Cultura, nos ha atendido el secretario general de la ministra Balbuena, exhortamos a las autoridades políticas de nuestro país para que se haga justicia. Les ha llegado, disculpe el término, altamente, entre comillas, el recorrido de Miguel Portanova, de Wilmer del Águila, de Roberto Segarra, de Ítalo Villarreal, de Dante Mateo. La cátedra, para ellos no vale nada. Hemos generado más de como 15.000 soles en publicidad el año pasado. Hemos trabajado realmente con este apasionamiento de los periodistas en general. Sin embargo, la actitud de algunos malos funcionarios, no todos. Ojalá que la ministra de Cultura, que está siguiendo el caso a través de su secretario general, pueda de otra manera desarrollar y buscar los puentes necesarios. Nicolás, te dejo la documentación del caso para otra ocasión. Sí. Disculpa la molestia, Nicolás. No, ninguna molestia, todo lo contrario. Nicolás, un pedido. A ver. Olvidemos lo de Pie, lo de Pizarro o otros jugadores. Acordemos de los jugadores que están en la selección. Apoyemos a ellos. Yo confío en el plantel, confío en el trabajo que viene haciendo Careca. Tenemos que ser realistas. Ya Paolo Guerrero no está para el Mundial. Esto no quiere decir que porque ya no está Paolo, se acabó todo. Se acabó todo, no, al contrario. Vamos a apoyar a estos chicos. Hay buenos jugadores, hay muy buen técnico. Nosotros, los aficionados, los periodistas, todos tenemos que apoyar y creer que este equipo puede ir al Mundial y puede hacer muy buena campaña. Muchas gracias una vez más a Moisés Barak y a Martín Fernández por estar con nosotros aquí en Exitosa. Vamos a la pausa, regresamos con más. La congresista Marielena Foronda, que como dije al comienzo del programa, estuvo en el ojo de la tormenta el día de ayer, desde el fin de semana, desde que salió el reportaje de Panorama, va a estar con nosotros. Volvemos con ella. Una mínima cuota inicial y financiado. Si quieres mayor información, anota los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160, 973-871628. También puedes encontrarnos en el Facebook, Plaza Unicachi Este. Y ahora sí, vamos a conversar con Marielena Foronda, congresista del Frente Amplio. Bienvenida, congresista. Muchas gracias, Nicolás. Comencemos digamos, ¿quién es Marielena Foronda? Porque desde que apareció el reportaje el domingo se ha hablado que Marielena Foronda fue parte de grupos terroristas, estuvo presa. ¿Cuál es su historia personal en relación a este tema? Yo te agradezco la oportunidad de poder dirigirme a la opinión pública y he elegido muy bien en saber con quién estoy hablando, porque considero que los periodistas ejercen una posición demócrata y también de educación a la población. Soy socióloga, soy de Chimbote, de Ancash, he estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México, me gradué allá y regresé acá a Perú, a Chimbote, y trabajé durante mucho tiempo en una organización denominada Natura, una organización que se dedica a la promoción y defensa de los derechos ambientales, porque quienes conocen Chimbote saben de todo el problema ambiental que enfrentamos por las industrias pesqueras. A partir de ahí organicé con muchas instituciones como la Universidad del Santa, la iglesia, las organizaciones sociales, una institución que se llamó ADECOMAPS, Asociación de Defensa y Conservación del Medio Ambiente, y a partir de eso se generó un movimiento en defensa de los derechos ambientales y de la salud de las personas. En ese contexto estábamos en la época de la dictadura fujimorista, donde bastaba que cualquier persona que era arrepentida o integrante de algún grupo como Sendero, el MRTA, te acusara, y a mí sin ninguna prueba, porque yo iba a presentar esta denuncia al Congreso de la República, simplemente un día 13 de septiembre del año 93, 3 efectivos ingresaron a mi institución sin presencia del fiscal y del abogado y me acusaron de terrorista sin tener ninguna prueba, ¿no? Pasaron 6 meses en un proceso inicial donde fui sentenciada por un tribunal sin rostro
¿no? Que por mayoría decidió de que yo debía ir a la cárcel por 20 años, sin ninguna prueba, solo el testimonio de una arrepentida. ¿Quién estuvo detrás de este proceso? Después se descubrió en el proceso mismo, empresas pesqueras que lo que querían era que no continuara en la lucha ambiental. Se pagaron dinero para que esto se diera así. Y luego de 13 meses en apelación, la Corte Superior de Justicia y la Fiscalía de la Nación se comprobó de que yo era una de las miles de víctimas de la violencia política que ha habido en este país. Y salí en libertad sin... O sea, se acreditó que la información era falsa. Absolutamente. Absolutamente falsa. Se acreditó de que yo no había tenido ni vinculación, ni ninguna militancia, ni ninguna acción, ni ningún vínculo con esta organización terrorista. Ahora, ¿y cómo se produce la relación con esta señora Madrid, con esta señora Nancy Madrid? Bueno, cuando a mí me detuvieron... O sea, porque, digamos, ya sí, por lo que usted cuenta de su propia historia personal, usted termina por su compromiso con el movimiento ambiental. En Chimbote. No es cierto, es lógico que se relacione con Marco Arana, que también ha estado durante años en lo mismo y que termine usted en el Frente Amplio, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué momento aparece Nancy Madrid, que sí había sido públicamente vinculada con el MRTA? Además, era la pareja de Peter Carnas Jr. O sea, el día que detienen a Peter Carnas, ella está detenida también, ¿no? A ver, cuando a mí me llevan a la cárcel de máxima seguridad en Cajamarca, y ahí yo conozco a un montón de personas, a más de 63 personas que han estado vinculados a organizaciones y movimientos. Pero eso fue una circunstancia casual en la que yo me vi involucrada y con la que no tuve ningún tipo de vínculo. Dada mi condición de estar en apelación, nosotros teníamos un régimen distinto de aquellas personas que estaban cumpliendo sentencia firme. Claro. Luego nunca más la vi, sino hasta cuando yo ya salí en libertad y me enteré por los medios de comunicación que ella con otras personas habían ganado un premio a la poesía que organizó Petroperú. Y después yo asistía mucho a los eventos que había hecho la Comisión de la Verdad y Reconciliación y a la Coordinadora de Derechos Humanos, y ahí me encontré nuevamente con Nancy. Y me comentó que ella estaba buscando trabajo, que quería reinsertarse, que había pasado la página y quería nuevamente volver a trabajar. Le perdí la pista hasta cuando yo salgo electa como congresista de la República, y fue una de las personas primeras que me buscó para solicitarme un trabajo. Entonces le dije que bueno, que había una posibilidad como asistente mía, no como asesora, como lo dice esa tendenciosa difusión de Panorama. Un asistente, y ustedes lo pueden revisar en el Congreso de la República, es una persona que hace la función de secretario, que lleva papeles, que contesta llamadas, que no tiene ningún vínculo con mis decisiones que yo hago en mi labor parlamentaria. Ahora, yo estaba revisando, ella ha enviado una carta a Rosana Cueva y ha hecho una especie de declaración donde dicen algunas cosas que me han llamado la atención. O sea, ella no niega, por supuesto, su compromiso, digamos, ideológico en algún momento, ¿no es cierto? Reitera lo que dice prácticamente toda la gente que ha participado en el MRTA, su arrepentimiento y su, digamos, dejar de lado esa opción, pero además hace unas aclaraciones que... O sea, por ejemplo, resulta que ella no fue sentenciada por ser la responsable de las cárceles del pueblo, como se ha dicho, eso no es cierto. Es un reportaje tendencioso, pero, tiene una orientación. ¿Por qué? Porque lo que dice es que, voy a leer literalmente, a Nancy Esperanza Madrid Bonilla se le sentencia por el delito de terrorismo, se evidencia que el delito por el cual se denunció no se adecúa al delito de terrorismo, más aún si de auto se observa que el representante del Ministerio Público no le atribuye haber realizado actos que atenten contra la vida, el cuerpo y la salud, así como contra la libertad, seguridad personal e integridad física de la persona. De lo que se concluye de que la resolución materia alzada en cuanto a este extremo debe ser aprobada y la sentencian por ser miembro del MRTA. Así es. Pero no por haber sido, ¿no? Que es una diferencia. Pero además de eso, el Congreso de la República tiene un filtro que está en la administración del propio Congreso. Cuando tú postulas a un cargo dentro del Congreso de la República, pasan todos tus documentos de antecedentes judiciales, antecedentes penales, y si en ese momento hubiera habido una observación, jamás lo hubiera contratado. El problema es que ella fue rehabilitada, es decir, en el Perú cuando a ti te sentencian... Y la Constitución, ¿no? La Constitución en el artículo 39, en el inciso 22, habla de la posibilidad del derecho que tiene una persona
que ha terminado un proceso judicial, un proceso penal de haber estado sentenciada, de poder reinsertarse dentro de la sociedad. Claro, por eso, Entonces, pero a lo que yo voy es que desde el punto de vista jurídico, ella ha sido rehabilitada, según el expediente 497-5203 del 3 de abril del año 2009. O sea, ella tiene un documento que la rehabilita para ejercer todos sus derechos constitucionales. Entonces, eso es bien importante, porque desde el punto de vista formal no hay ninguna ley que impide que esta señora sea contratada por el Congreso o por cualquier otra institución, ¿no? Entonces, aquí se ha levantado una cacería de brujas en torno a mi persona, porque el objetivo soy yo. Y para mí está claro que Nancy Madrid, si bien yo he cometido, y lo tengo que reconocer, y no tengo ningún problema de hacerlo, yo he cometido un error político. Legalmente, la señora estaba bajo todas el marco jurídico que ella podía haber entrado a esta o cualquier otra institución. Sí, y esto ha tenido un impacto directo sobre mi persona y sobre la bancada del Frente Amplio. Porque el San Benito que nos han puesto a todos los que somos de izquierda, no de ahora, de hace mucho tiempo, es que somos terroristas. Y acciones como esta levantan nuevamente, como lo dice tendenciosamente también el señor Ibaceta dentro del reportaje, que había una estrategia de infiltrarse dentro del Congreso para hacer acciones ya de violencia. Esto me parece una cosa fuera de lugar totalmente. No tiene ninguna prueba para afirmar una cosa así, menos la intención de que yo he deslindado públicamente dentro del Congreso, fuera del Congreso, con todo acto de terror. Ayer, en una discusión en la que nos enfrascamos acá con Philip Butters y que ha producido cierta incomodidad en alguna gente, yo lo entiendo perfectamente porque el dolor y el sufrimiento que el terrorismo causó en el Perú, pero hay un tema que es importante, ¿cuál es la actitud de la sociedad peruana, del Estado peruano con respecto a las personas que participaron en acciones contra el Estado, incluyendo el delito de terrorismo, y que no solamente han cumplido su pena, es decir, el castigo que nosotros como sociedad hemos decidido imponerles por lo que hicieron, sino que están arrepentidos de lo que hicieron y quieren reintegrarse y ser parte de la sociedad? Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta a esta gente? Estigmatizarlo. Claro, el problema es que hay otra gente... Tú cargas con el estigma a partir de eso. Pero es que, ¿por qué es? Porque hay otra gente que participó en este tipo de acciones, que no se arrepiente de lo que hizo, que está en este momento en una transición porque sufrieron una derrota, pero para ellos la guerra continúa bajo otras formas, y están esperando el momento de reconstituirse para poder regresar a lo que estaban en otras condiciones. Entonces son dos tipos de actitudes diferentes. Así es. Frente al tema. Entonces no podemos tener, pero no tenemos pues una política. No hay una política de Estado que avance hacia otro proceso. ¿Por qué te digo que ha sido un error de cálculo político mío? Porque yo considero que cualquier persona que haya vivido un proceso, ha pagado con pena privativa de libertad durante 17 años, como fue el caso de Nancy, cualquier otra persona que se ha reinsertado a la sociedad, tiene derecho a reincorporarse con todos sus derechos. Y no hemos iniciado como país un debate que nos debería llevar a abrir un proceso mucho más democrático de reinserción y también de perdón, de olvido, no de olvido, sino de perdón y de reconciliación real. Estas condiciones no se han dado en el país. Seguimos siendo una sociedad polarizada, que todavía las heridas están abiertas, no solamente por las víctimas de la violencia política que generó el MRTA y Sendero Luminoso, sino también por la violencia política de parte del Estado. Hubieron mucha gente que murió en Acomarca, en comunidades campesinas que no se han investigado, barrios altos. Existen deudos que todavía están esperando justicia en este país. Y esos temas de verdad no han sido abordados en su profundidad por el Congreso de la República ni por los otros poderes políticos del país. Entonces, como el Poder Judicial, abrir este tema simplemente es más fácil, más reduccionista, colocar la etiqueta, como lo han hecho indignamente, incluso por las redes, colocar una bandera y decir, ella es una terrorista. Y con eso anular cualquier argumento. ¿Sabe, congresista? A mí lo que me preocupa más de todo esto, o sea, me preocupan varias cosas, pero digamos, en relación a este tema hay un asunto de fondo. O sea, yo creo que tenemos un problema con Sendero Luminoso y tenemos un problema serio con Sendero Luminoso. Primero porque una de sus facciones,
que en algún momento podría terminar reunificándose con la de Abimael Guzmán, pero que ahora dirigen los Quispe Palomino en el Brain, sigue actuando. Yo, por información que tengo de gente que está ahí peleando contra esta gente hace años, porque es un territorio muy difícil en el cual ellos están metidos hace más de 30 años y que conocen a la perfección, tienen aproximadamente 150 personas armadas, pero tienen una capacidad de influencia sobre un sector que felizmente es limitado. Entonces es casi un tema de reproducción biológica. Sí. Es decir, los jóvenes son sus hijos y que han sido educados en su ideología y han aprendido a usar las armas desde los 8 o 9 años esos chicos. Entonces tienen la cabeza lavada, pero así de una manera increíble. Eso es un problema. Y el otro problema, que para mí es incluso más serio, es el que Sendero Luminoso de Abimael Guzmán sigue existiendo. Así es una organización clandestina que tiene un comité central, una directiva que desde ahí está manejando todo, incluyendo el Movadef, que es una iniciativa de Abimael Guzmán, y que están aprovechando nuestros resquicios legales. O sea, desde el punto de vista formal, si no dicen lucha armada por ningún lado, deberíamos dejarlo participar en las elecciones supuestamente. No. Pero oiga, si esta gente no se ha arrepentido, yo le he preguntado acá a Crespo, el abogado de Abimael Guzmán, ustedes renuncian a la lucha armada, no te contesta. No te contesta porque no lo han hecho, porque sigue siendo parte. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema serio, ¿no es cierto? Pero yo coincido contigo, entonces, Nicolás, que Sendero Luminoso, que Sendero Luminoso sigue siendo una fuerza destructiva de este país, que ha destruido no solamente la institucionalidad, sino ha generado muertes y que se está recomponiendo y que requiere una respuesta no solamente política, sino una respuesta de inteligencia. Y no hemos logrado derrotar a Sendero Luminoso, que tanto muerte y tanto dolor nos ha traído al Perú. Y yo creo que son movimientos, son organizaciones terroristas que no deberían existir nunca más, ni participar en la actividad política. Claro, pero el problema mira, yo tuve una experiencia muy intensa el año pasado con la huelga magisterial. O sea, se produce la huelga, es un reclamo histórico, legítimo, puede ser los maestros. O sea, ¿cómo puede ser que estemos discutiendo algo tan vergonzoso como que un maestro tenga 2.000 soles de base salarial, que es más o menos la cuarta o quinta parte de lo que ganaban hace 40 o 50 años? O sea, que estamos mal en ese sentido. Y lo que hicimos desde acá es darle espacio a los maestros para que sean escuchados, para que la gente conozca lo que era la vida de un maestro. Era además una demanda legítima de los profesores, ¿no? Pero, ¿qué era lo que pasaba? O sea, la gente de Sendero Luminoso está tratando de meterse en esa huelga. Y una de las razones por las que, o de los argumentos que tienen la huelga, es que le meten palo a los maestros, que los medios de comunicación los atacan, que no resuelven sus problemas, que nadie los atiende, que no quieren dialogar con ellos. Y del otro lado ves una ausencia de los partidos políticos. Entonces es una locura. Tiene gente en el Congreso que son partidos que supuestamente representan a la sociedad, pero en la calle no existen para enfrentar problemas como este. Así es. Entonces, ahí es donde deberían estar los partidos. A mí lo que me preocupa de toda esta discusión es un serio error de diagnóstico sobre quiénes son nuestros enemigos, dónde están y lo que tenemos que hacer para enfrentarlos. Exactamente, y deberíamos estar más bien sobre la base de ese diagnóstico diseñando estrategias también políticas dentro del Congreso de la República, no solamente para condenar, sino para que estos casos no se repitan nunca más en el país. Porque lo que queremos es tener una nueva institucionalidad. Claro. Pero el problema es que estamos en un contexto en el cual, si tú eres de izquierda y tú eres del Frente Amplio, tú eres proterrorista. Es que esa reducción de análisis lleva a la estigmatización, que no ayuda a resolver un problema. No ayuda a comprender qué tipo de sociedad tenemos. No ayuda a comprender los problemas de fondo como los que tú estás abordando. En los medios de comunicación no se debate en este análisis político. Lo que se hace es simplemente reproducir información sin tener mayor análisis. El señor Ibaceta, cuando dice que hay una nueva infiltración para lograr posicionarse en otros espacios dentro del Congreso, no nos olvidemos que el señor Ibaceta fue quien promovió la reforma judicial de parte de Fujimori de la Constitución Política. Y él no tiene ninguna veracidad en la afirmación que señala. Porque es bien fácil agarrar y decirnos, cuando nosotros estamos enarbolando luchas sociales, ¿por qué surge justo en esta coyuntura? En el caso del Frente Amplio, de la cual yo me digno ser representante y no me voy a arrepentir jamás de ser parte de una izquierda peruana pensante, propositiva, se está haciendo un trabajo de investigación muy seria que seguramente tú lo vas a ver ahora después con Humberto Morales en el caso de Lavallato.
Hemos iniciado un proceso de investigación para que se forme 8 meses pidiendo que se forme la comisión de investigación de lo que pasa en el Callao. ¿Sí? Y pidiendo que los congresistas que lo integren no estén vinculados a Chimpún Callao, como lo están algunos que son miembros ahora de esta comisión. Hemos solicitado además que cese el estado de emergencia en el caso de Tumán. En el caso de Tumán está secuestrada las 2 administraciones, uno por un grupo Oviedo Becerril y el otro por el grupo de Las Flores, y en medio de esos 2 grupos están miles de personas trabajadoras viviendo con 100 soles al mes, porque se ha declarado el 9º estado de emergencia en Tumán. Lo increíble de Tumán es que es insólito de lo que se supone que es un conflicto entre privados por la posesión de una empresa azucareras. El Estado decía declarar estado de emergencia. Pero y no solamente eso, sino que entre el ejército a tomar el control. Pero que además hay 2 grupos de sicarios, los malditos del azúcar y los guachiturros, protegiendo esto. Y hay congresistas de la República que están avalando el estado de emergencia, mientras nosotros decimos tiene que haber presencia del Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, que se aperture un proceso de diálogo para evitar el conflicto entre las partes. Esos son los temas que estamos levantando, además de los miles de conflictos ambientales que se están dando en el Perú. Por haber asumido esa defensa, no, ahorita es más fácil poder estigmatizarnos. Porque Becerril me hace recordar mi productora, porque a veces me voy sinceramente, congresista. O sea, el estar acá todos los días, escuchar todo lo que uno escucha, te puede producir, a veces tengo saturación, ¿ya? A veces digo, ya, suficiente, ¿no? Porque es como que es una sobrecarga de información de todas las cosas y demasiada información negativa, ¿no es cierto? Así es, no. Pero por otro lado es una posición privilegiada porque te permite no solamente tratar de reconocer cuáles son los problemas que existen en la sociedad y que requieren solución, sino más descubrir una cosa maravillosa, que hay respuesta para todo en el Perú, que tenemos gente y talento para resolver casi todos los problemas y que no lo hacemos porque lamentablemente le hemos dado y le hemos dejado el poder a gente inmoral e ineficiente, porque ojalá hubieran sido de los que roban ya se obran. Acá han robado y no han hecho obra, ¿no es cierto? Y siguen robando. Ya, pero por eso a veces me voy por las ramas, ¿no? Porque esta cosa, la productora me jala hacia la realidad. El congresista Becerril ha dicho que usted debe ser sancionada por 120 días por contratar a una sentenciada por terrorismo. Eso es lo que ha dicho Héctor Becerril. El congresista Becerril ha señalado inicialmente que yo debería ser desaforada. Y seguramente sus abogados lo habrán asesorado para decirle que en el caso que yo estoy enfrentando ahora con el error político que he cometido, no merece un desafuero, porque ha seguido los procedimientos administrativos dentro del Congreso de la República y está en el marco legal de la Constitución y del Código Penal. ¿Sí? Entonces, el error político lo quieren convertir en una sanción ejemplificadora. Ojalá fuera tan coherente el congresista Becerril de pedir lo mismo para los otros congresistas que están acusados por narcotráfico, para los congresistas que han mentido en sus hojas de vida, para los congresistas que han tenido conflictos de intereses con el tema de Chimpún Callao, y para los otros congresistas que están acusados por casos de corrupción que la Comisión de Ética jamás ha querido investigar. Yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún inconveniente de conversar y de poner mis argumentos por delante ante la opinión pública en el Congreso, pero con la verdad, no con difamación, no con calumnias. A mí me están sacando fotografías donde están exacerbando una imagen para deslegitimarme en las luchas que están detrás del Frente Amplio. Y nosotros no vamos a permitir, yo por lo menos no voy a permitir, voy a utilizar todas las medidas que estén a mi alcance, jurídicas y también en el marco de lo que me da la Constitución, para poder hacer uso de mi legítima defensa. Yo le estoy reconociendo, la señora Nancy Madrid fue separada de su cargo. Algunos abogados me han dicho, pero ¿por qué la separaste? Si ella quisiera, yo ayer en la tarde yo hablaba, hacer una acción legal para poder regresar. La señora Madrid los puede demandar. ¿Por qué? Porque la señora Madrid, según la ley peruana vigente en este momento, no tiene ningún impedimento para trabajar en el Congreso. Ahora, el problema es que ya fue sentenciada por terrorismo. Entonces, eso nos lleva a la discusión. Pero un momentito, es una señora arrepentida, es una señora que quiere reinsertarse a la sociedad. Y de ahí volteamos la mirada y descubrimos que no tenemos una política para esta gente. No la tenemos. No tenemos una política. Deberíamos tener ya. ¿Qué nos hacemos con esta gente
que participó en los diferentes niveles y con diferentes niveles de responsabilidad, porque fueron muchos, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos para reinsertarlos a la sociedad, a los que quieren? Hay otros que no quieren. Hay otros que no se han arrepentido, hay otros que se están preparando para volver en algún momento. Y esas son políticas distintas, pero la conclusión es que no la tenemos. O sea, para mí la principal lección de este caso de Nancy Marías es esa. No tenemos una estrategia y frente a otros temas, ¿ah? O sea, yo lo he dicho y he sido muy crítico con respecto a los errores que las Fuerzas Armadas cometieron. Estoy hablando es decir, los civiles le entregan a los militares la lucha contra Sendero Luminoso y no asumen ninguna responsabilidad de las consecuencias. Unas Fuerzas Armadas preparadas para la guerra, no para una situación de la naturaleza que tenían delante. Y en el camino se hicieron barbaridades y hubo delitos, de acuerdo, de los que los civiles se han lavado las manos. Ninguno es responsable, pero nadie puede ser perseguido 30 años, 35 años. Tampoco tenemos una política clara frente a eso. No, ¿qué no vamos a hacer? Países en América Cientos de militares haciendo cola, ¿no es cierto? Los juzgados. Y que también merecen tener un tipo de reparación y de justicia a esas víctimas de la violencia política que fueron víctimas de Sendero Luminoso. Y yo creo que la derrota de Sendero Luminoso fue una derrota militar, pero no fue una derrota política. Por eso es que siguen todavía organizándose y reorganizándose a través del Movadef y otras formas de organización que ellos están encontrando para reabrir ese proceso. El gobierno peruano no encontró sino una salida militar frente al tema de la subversión y no al tema del terrorismo, y no encontró una medida política. Por lo tanto, yo lo que creo es que, quiero volverlo a reiterar, que mi condena contra el terrorismo ha sido siempre clara y ha siempre sido firme. Yo no me he casado con ninguna forma de terror, ni de la forma de terror del MRTA, ni de Sendero Luminoso, ni tampoco del Estado. Pero sí vi, por un tema de humanidad, que es lo que a mí me guía, quizás pueda parecerte ingenua, pero soy una persona no solamente ambientalista, sino que se guía por el tema de ejercicio de derechos humanos, que una persona se reivindicó, dije, ¿por qué no darle una oportunidad? El error ha sido un error político que me va a costar seguramente. Pero yo, la verdad, es que lo que creo es que deberíamos poner al debate en la sociedad peruana estas ausencias que están polarizando, desangrando al país y no permitiendo que la justicia llegue para todos y para todas. En un Estado de derecho, en un Estado que debe respetar la Constitución, en un Estado que debe respetar el Código Penal. Si no, ¿para qué tenemos normas? Deberíamos mandarlos entonces a todos al paredón y se acabó la historia. Esa es la visión de los fujimoristas, que lo que hacen es polarizar y no más bien generar un proceso que nos lleve, ojalá algún día, a un país de reconciliación, de paz, de justicia, pero también de una justicia que llegue a todos y todas. Y no utilicen esto como un globo de ensayo y un ensañamiento para no cumplir con aquellos temas que tienen que ver de lucha directa contra la corrupción, para no dejar impunemente a la gente de Tumán con menos de 100 soles al mes, mujeres y niños que están esperando que la justicia llegue para ellos, y que detrás de toda esta campaña está de legitimar al Frente Amplio para que no tenga ningún peso directo en el Congreso de la República. Yo le agradezco muchísimo a la congresista Marilena Forona por estar con nosotros. Yo solo quiero decir una cosa muy breve al final. Yo por razones profesionales y personales, de alguna manera he sido testigo de excepción de lo que pasó en las últimas décadas en el Perú. Y una cosa sobre la que reitero mi insistencia es que hay mucha gente que se llena la boca de palabras hoy contra el terrorismo y que cuando en este país corrían las balas no estaba. Uno no los encontraba por ninguna parte, ni declaraban en ningún medio, ni se la jugaban en ningún sentido. Y lo otro, que no fue la estrategia del mejor terrorista, es el terrorista muerto el que ganó en este país la guerra contra Sendero Luminoso. Fue la inteligencia, fue el separarlos de la población, fue el hacer alianzas, fue el establecer la política de los colaboradores eficaces, el tema de los arrepentidos. Esa estrategia, ese cambio de estrategia que se produjo desde las Fuerzas Armadas y sobre todo desde el Ejército. Porque acá nosotros le damos mucho mérito a la DIRCOTE y al GEIN, que por supuesto lo tienen por la captura de Ismael Guzmán y de la cúpula de Sendero Luminoso del MRTA, pero nos olvidamos que eso fue posible porque antes el Ejército había derrotado en el campo a Sendero Luminoso y lo había aislado socialmente. Y eso es algo que no debemos olvidar, y eso se hizo también con la cabeza, con inteligencia y no con el hígado, como algunos pretenden enfrentar las cosas el día de hoy. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es
exitosa. Volvemos. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la autopista Ramiro Prealé. El ingreso a la ciudad de Lima. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y financiado. Si quieres mayor información, anota los siguientes números telefónicos que pueden cambiar tu vida. 468-6104. 930-645160, 973-87-1628 o visítanos en el Facebook de Plaza Unicachi Este. Y ahora vamos a hablar de la comisión Lavajato. Vamos a tener información también sobre Paolo Guerrero porque no se sabe si va a ir a la Videna o no, qué es lo que va a pasar con él. En las próximas horas vamos a estar atentos a esto y vamos a darles toda la información, por supuesto. En los últimos días se ha hablado y se ha criticado y se ha dado información abundante sobre cuánto cuesta la comisión Lavajato, si tiene sentido que esta siga existiendo. Y hay un cargamontón, ¿no es cierto? Yo creo que el objetivo es que, por lo menos de algunos, es que no funcione más y que se cancele la comisión Lavajato. Está con nosotros su vicepresidente, el congresista Humberto Morales. Bienvenido, congresista. Gracias, Nicolás. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre. ¿Qué está pasando con esto de la comisión Lavajato? O sea, se está cuestionando en primer lugar que es muy cara y se está cuestionando en segundo lugar su sentido, digamos. Y el Ministerio Público está investigando ya para qué la comisión Lavajato, ¿no? Mire, el Estado tiene la necesidad y la obligación de controlarse. Para eso existe pues, el Congreso de la República y para eso existen las comisiones investigadoras. Si no, pues no existiría. Pero hay que controlarlo de manera correcta. Nosotros en este momento, y la sensación que tiene la población es que se está encubriendo a los peces gordos y no se está investigando lo que se debe investigar. Nosotros lo hemos denunciado, hemos pedido en todo momento, por ejemplo, que la señora Keiko Fujimori sea investigada. Por supuesto, porque está en proceso de investigación. Bueno, Mauricio Müller ha declarado, sí, y lo resalta el diario Exitosa, en su primera plana del día de hoy, porque lo declaró ayer, que prácticamente es inevitable que por los aportes de Odebrecht a la campaña pase a la condición de investigada, ¿no? A mí me alegra que Mauricio se sume ya, porque hasta hace poco no decíamos eso. Y también pedimos que el señor García Pérez sea investigado. Y el señor García Pérez ha pasado a la condición de investigado, pero no se habla nada del señor Nava, por ejemplo, que tiene, el Ministerio Público lo ha dicho, no lo dice este parlamentario, que tiene pues un desbalance patrimonial terrible. La señora Pilar Nores tiene un desbalance patrimonial terrible. En todo caso, al señor García Pérez se lo han levantado su secreto bancario, telefónico, y se terminará, yo entiendo que sí, porque son como 200 personas que han pasado a la situación de investigado, pero estas personas tienen que también ver su alrededor, o sea, ¿no es cierto? En el caso de Keiko Fujimori... Es decir, el entorno de las personas que podrían haber sido eventualmente utilizadas. Ahora, en el caso de Keiko Fujimori se tiene una cosa preocupante, y yo creo que la población debe saberlo. ¿Cuál es esa situación preocupante? Se ha creado una visión de que a la señora no se le puede investigar porque no fue funcionaria y lo que se está investigando es lavado de activos. Es lo que se ha dicho. Lo ha dicho la presidenta Huerta. Nosotros creemos que no. La señora ha sido funcionaria, es el parlamentario, es el funcionario también. La señora ha sido parlamentaria y ha impulsado proyectos de ley que terminaron después dando pie, porque se aprobaron estas leyes, dando pie a decretos de urgencia. Claro, porque la diferencia que se ha hecho es la siguiente, es decir, el Ministerio Público tiene investigación sobre los delitos y hace las denuncias pertinentes, ¿no es cierto? Y el Congreso de la República a lo que se refiere es a las sanciones de nivel político, ¿no es cierto? Y por eso está referida fundamentalmente a aquellas personas que han sido funcionarios en algún nivel o que han estado relacionados con funcionarios en la toma de determinadas decisiones que puedan haber sido perjudiciales para el Estado. Entonces, el argumento de los fujimoristas, ahí no entra Keiko Fujimori. Sí, pero lo que sí le puedo decir es que la señora ha sido parlamentaria. Y ha sido parlamentaria en la época que se hizo usos y abusos de los decretos de urgencia y se generaron leyes sobre ese tema. ¿Y quién lo dice? Lo dice el señor Renzo Reyardo, que es militante de su partido, fue de su partido, esa es Fuerza, o se llamó en su momento... Fuerza 2011. Alianza para el Futuro se llamó. Después ahora es Fuerza Popular. Bueno, cambió un conjunto de veces su nombre. Este señor Renzo Reyardo fue nominado por el Pleno para investigar a Odebrecht. El señor Renzo Reyardo ha salido a decir
en esa época, ¿sabe qué, señores? Yo no puedo seguir al frente. ¿Y por qué no puede seguir al frente? ¿Por qué? Porque acá nadie quiere investigar nada. Acá van a dar su opinión. A ese señor, que es un parlamentario, nosotros hemos solicitado que asista. Se blindó. No quieren que venga. ¿Y en qué se ampararon? Dijeron, bueno, no debe venir, no se le puede juzgar por su voto o por su opinión. Sí, no hemos venido a pedirle que venga por su voto o su opinión. Nosotros estamos pidiendo de que venga para darnos información que él conoce. Esa información es valiosísima. ¿Por qué? Porque ese informe final terminó siendo el certificado de garantía de dólares. Si usted lee ese informe final, le dice claramente, inclusive se le está pagando muy poco, hay que pagarle más. O sea, ¿usted se refiere, congresista, a la investigación que se hizo sobre Odebrecht? Irsa. Y a él le nominaron como presidente y él renunció. Y que después fue firmado, mire, y esto es una cosa de locos que ocurrió en el Congreso de la República. ¿Eso en qué año fue exactamente? Este fue en el año 2008. Se presentó un documento que sin número oficio, sin nada, y firmaron tres congresistas. Él no lo hizo. Firmó el señor Aurelio Pastor como secretario, el señor Juvenal Silva Díaz como congresista de la República, miembro, y el señor Juan Carlos Neuschawander. Entonces hemos buscado, ¿quién es ese señor? No, el señor era Juan Carlos Eguren, y firmó sin que fuera su nombre, y presentaron el informe. ¿Esto qué significa? Que lo hicieron apresurado, a última hora. Si usted lee el debate de sesiones del jueves 30 de octubre de 2008, si usted lee el debate de sesiones, hay varios congresistas, incluido, y ahí hay un informe Serna, que habla cómo han estado trabajando paralelamente. O sea, le dábamos el certificado, salía el decreto de urgencia, y después estamos financiando, implementando el decreto de urgencia. Y de acuerdo a la Constitución, el artículo 118 dice que el Congreso tiene que ejercer control sobre eso. ¿Y qué comisión? La Comisión de Constitución y Reglamento es la comisión que tiene que dar un dictamen que se tiene que aprobar en el Pleno. Así dice el reglamento del Congreso. Y la Constitución Política lo obliga. ¿Lo hicieron? Mire, más de 300 decretos de urgencia, y de esos 24 estaban relacionados a Odebrecht, para exonerarles de SNIP, para un conjunto de cosas. Lo hicieron paralelo y nadie dijo nada. ¿Parlamentarios involucrados en la Comisión de Constitución? Por supuesto. ¿Parlamentarios en la mesa directiva? Por supuesto. Y lo dice este congresista Serna, que hace un informe. Fíjese, hace un informe el congresista Serna. Un informe que del año 2008. 2008. ¿Y qué es lo que dice este congresista? El congresista Serna dice, señores, acá hay un conjunto de irregularidades. Se está aprobando con decretos de urgencia hasta adendas. No puede ser. Acá tenemos que discutirlo. Se está dando por demás a una empresa, se está beneficiando con recursos del Estado y de todos los peruanos. ¿Y qué pasa en ese informe? No se debatió. No se debatió. ¿Y por qué no se debatió? No se debatió porque uno de los miembros murió y el otro, miembros de esa comisión, ese grupo de trabajo, y el otro simplemente retiró su firma. Pero acá hay un tema más importante que me gustaría compartir contigo, sobre el caso del señor Renzo Reillar. Señor Renzo Reillar, nosotros lo hemos pedido 2 veces que venga. Han dicho que no va a venir, o sea, lo han blindado, o sea, han dicho que no. Pero ¿por qué no? O sea, la presidenta de la comisión lo tiene que explicar. Y mire, lo hemos hecho 2 veces. ¿Y qué dice el señor Renzo Reillar? En el periodo de 2008, cuando él se retira, dice de que la señora Keiko Fujimori, el señor Luis Galarreta, que hace poco salió, el señor Luis Galarreta, la señora Cecilia Chacón, se han opuesto a que investiguemos Odebrecht. Y producto de esa ¿Y eso lo dice cuándo? Lo dice el 2018, en octubre de 2018. Él lo dice. Acá está. ¿En octubre del 2008? 2008. Exitosa. En la República, ¿sabe? Él lo dice. Tengo acá. Tengo su informe. ¿Y él es el que es una persona clave para la investigación? Por supuesto que sí. Y ha acusado directamente al señor Luis Galarreta. Y el señor Luis Galarreta... O sea, lo que ocurre es, Renzo Reillardo está en esta comisión que debe investigar. Él renuncia a la comisión y dice, acá no se puede investigar porque no quieren investigar. No quieren investigar. ¿No? Y hace una declaración diciendo, o sea, acá están, favoreciendo los intereses, entre otros, de Odebrecht. Lo dice textualmente. Literalmente, con nombres. Lo dice el 2008, pero no solo fue una declaración. Lo ha dicho también el mismo año, pero en otro medio, que dice que sabíamos todo y no hicimos nada. Firmaron solamente a su criterio personal. Pero si usted entra al diario de debates... Permítame, porque está jugoso esto.
Entonces, pero eso es lo que sorprende de aquellos que se rasgan las vestiduras y dicen que luchan contra la corrupción. Ahí está el señor Galarreta. Y que venga a responder sobre esos temas, ¿no? Tenemos, además, en este diario de debates, que yo sinceramente he quedado anonadado, el señor Reyardo dice más cosas en el Pleno del Congreso. No queda eso solamente. Dice que este informe no ha tenido una sola consulta pro inversión, no se ha pedido información al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, está hablando de IRSA, por supuesto, no tiene además visitas a los lugares donde, ¿no? El trabajo desarrollado de la comisión no alcanzó ni el 50% del total de lo que se le ha encomendado y que contiene solamente opiniones personales de los firmantes. ¿Quiénes eran los firmantes? Ahí están los tres señores. Y fujimoristas y apristas. Acá hay una responsabilidad. Entonces acá se va cuajando la siguiente hipótesis, que a la medida que ellos iban implementando leyes declarativas como las que hacen ahora los fujimoristas. Dice cosas muy fuertes. Dice, Reyardo cuenta que las postergaciones de sesiones impedían seguir adelante. Por supuesto. Y declara, sentía que como si mis colegas fueran abogados de Odebrecht y preferí renunciar antes que avalar un informe entregado después de la comisión había terminado su plazo. Y ese informe... O sea, lo lógico es que Renzo Reyardo vaya a explicar estas palabras, estas afirmaciones, estas declaraciones. Por supuesto. ¿Y por qué es lo lógico que tiene que ir a declarar? Lo lógico es que tiene que declarar porque estamos hablando de un bien público. Ellos han hecho uso y abuso de decreto de urgencia para utilizar en beneficio de esa empresa que después sabemos que fue corrupta y llegó al bolsillo de todos porque utilizaron la famosa puerta giratoria, ¿no es cierto? Y que involucró a mucha gente. Ellos tienen que explicar, por supuesto que sí, y hay congresistas que actualmente están en funciones, ¿no? Entonces, cuando se dice que el caso de la señora Keiko Fujimori no se puede... No, señor, claro que sí. Y ella ha firmado y ha impulsado... Claro, porque acá hay otra cosa que dice Reyardo. Le pregunta cuáles eran las conclusiones del informe. Dice, el informe concluía que no habían irregularidades y que en gran manera permitió que posteriormente, y entre otras cosas, se pudiera ampliar el presupuesto de la Interoceánica en $500 millones. Por supuesto, y el informe lo dice. Acá está, el informe lo dice. Dice muy poco, tenemos que darle más. Acá está el informe. Yo tengo el informe que ha terminado realizando estos tres parlamentarios. Bueno, pero porque acá la discusión... Entonces la pregunta es, ¿Keiko Fujimori debe estar en la comisión? ¿Debe pasar investigada frente a estos hechos que ya se está viendo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ya en el Ministerio Público se ha hablado claramente de las puertas giratorias. O sea, yo te doy un adelanto por algo y luego voy a la otra mesa. Pero acá lo que se está planteando es un asunto muy delicado, porque lo que se está diciendo es que la Comisión Lavajato, una de las cosas que debería investigar es a la comisión que investigó. Claro y que sí. Sacó las conclusiones que sacó y por qué dijeron lo que dijeron y por qué no vieron lo que ahora es tan evidente, ¿no? Entonces, frente a este tipo de blindaje que se está haciendo desde la presidencia del Congreso, que se está yo he puesto ya a mi bancada y a mi partido la posibilidad, y es que lo evalúen, de que nosotros nos retiremos de esta comisión. No puede continuar haciéndose eso. Fíjese, las denuncias que se ha hecho sobre personal que se tiene en la comisión, yo tengo un asesor de la comisión. Y allí no hay 4 asesores. Y considero que mis colegas parlamentarios deben tener uno también. Pero el resto, ¿asesor de quién es? De la comisión no lo es. Es de la presidenta. Y ahí está, los diarios que han publicado. Yo he solicitado que me den la relación. O sea, los miembros individuales de la comisión tienen un asesor cada uno. Y el resto, los 23 o 24 que han publicado, ¿asesor de quién? De la comisión no es. ¿Por qué? Yo he solicitado un conjunto de información que se me brinde. No se me ha dado. Han obstaculizado hasta no poder la información. Yo he hecho pedidos para que puedan asistir a la comisión. Pero en todo caso, a lo que lleva este tema no es si la comisión debe seguir existiendo o no, sino quién debe tener a su cargo la investigación. Ese es el debate de fondo. Porque si se mantiene como está, definitivamente no va a marchar bien. Acá además, mire, nosotros hemos pedido información a la oficina o al Departamento de Investigación Parlamentaria para ver todos los votos, todo lo que ha ocurrido y los documentos que se han emitido internamente y que es parte de información pública, porque es del Congreso. Claro. Lo hemos pedido. ¿Qué cosas se nos ha hecho? O sea, ¿quién votó por qué en relación a todos estos temas que podían favorecer? ¿Se nos atendió? Por supuesto que no, Nicolás. No se nos atendió. Y a cargo, ¿y quién es el responsable de todo ese personal del Departamento de Investigación Parlamentaria que no le pueden dar información a un congresista? Me pregunto yo.
Ahí tiene que contestar pues el presidente del Congreso, que ayer salió todo ofuscado y parecía un dictador. Ahora tiene que responder, y tiene que responder además. O sea, pero puede ocurrir que un congresista diga, yo quiero saber en todos los temas estos que tuvieron que ver con obras, con modificaciones de ley, quién votó a favor, quién votó en contra, quién propuso la moción, y no le dan la información. No me ha dado. No me lo han dado. Hasta ahora, por lo menos. Yo acabo de llamar a mi oficina si es que todavía han reportado o no. Y me dicen que no. Hasta ahora no nos dan información. Y digo, ¿orden de quién fue para que no nos den la información? Que no den una información a un parlamentario que tenga una comisión investigadora. Esto es inaudito. Y lo denuncio públicamente. Y lo denuncio. ¿Quién es el responsable del Congreso de la República? ¿Quién es el que pudo haber dado esa orden? Yo no creo que el oficial mayor. Ahí debe haber alguien que ha dado. Y en todo caso, se tiene que explicar por qué se está blindando la información que se quiere indagar sobre Keiko Fujimori. ¿Por qué? En todo caso, esta comisión no está adecuadamente conducida. Hay que debatirlo. Yo estoy de acuerdo. Porque ahora, se está gastando mucho dinero. De todo esto, ahora, bueno... hay una perla más. Sí. Mire, hay una perla más. El caso del señor Castañeda Locio. Tengo información que prácticamente sobre el tema de Línea María ya está cerrada la investigación. ¿Cuándo fue Castañeda Locio a la comisión? ¿Y quién lo pidió que fuera? Yo lo pedí. ¿Y cuándo lo pedí? Porque yo vine recién, hace 2 meses estoy, 2 o 3 meses en la comisión. Pedí que fuera el señor Castañeda en 2 oportunidades. El señor Castañeda no ha venido nunca. He pedido que lo traigan por apercibimiento de la fuerza pública. Exitosa. De grado fuerza. Que venga. ¿Lo han dado trámite? ¿Han colocado? ¿Cuál es el interés de blindar al señor Castañeda Locio? ¿Cuál es? ¿Por qué no ha ido a declarar? No ha ido nunca. Y la vez que lo hemos pedido, el señor Castañeda Locio tiene vinculación directa con Línea María, por supuesto. Con él nacieron los contratos de OAS, con él nacieron las propuestas técnicas, con él es lo que ha nacido todo. Él conoce de cómo se inició las primeras negociaciones y por qué además se cayeron. Él tiene que responder. ¿Y por qué se blinda el señor Castañeda Locio? ¿Cuál es la alianza que se tiene internamente con el señor Castañeda Locio? Nosotros creemos de que el señor Castañeda Locio tiene que manifestar. ¿Y cómo cerramos la investigación si una de las personas que está directamente ya vinculado no pueda decir me dicen, tenemos unos minutitos. ¿Podemos, señora productora, o no? Tenemos un audio. A ver, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el audio. A ver. Esto es lo que dijo Renzo Reyardo. A ver. Hoy. Además de haber sido la persona especializada, por lo menos de mi bancada, en la investigación, porque era miembro de esta comisión. Y entonces yo tenía la información de primera mano de lo que estábamos encontrando. Fíjate, toda la investigación, a mí me arrojaba indicios que generaban que esto se amplíe. Cuando Javier te envía la carta que exitosa. Él dice que si yo hubiera encontrado ilegalidades o algunas faltas, incluso comisiones de delito, las hubiera denunciado a la Contraloría. Pero claro, si lo que nos faltaba era seguir investigando. Lo que yo encontré fueron indicios. Pero nosotros lo que necesitamos era seguir investigando. Y esto no fue posible. ¿Por qué no fue posible? Exitosa. Porque no hubo un pedido preliminar para ampliar ese plazo. Y porque, perdóneme, a los congresistas no les interesó. Y porque, sí, pues se empezaron a notar conductas que a mí me resultaban, por lo menos... ¿Sospechosas? Sospechosas. ¿En qué sentido? En el sentido de no tener intención de investigar, ¿no? O sea, votaron a favor de Odebrecht. Bueno, se entiende que sí, ¿no? Se entiende que sí, pues porque... Keiko Fujimori... Entonces, tiene que ir Renzo Reyardo a la comisión, ¿no? Está claro. No quieren llevarlo y lo han dicho que no. En todo caso, y yo le he dicho a la Presidenta, si es no, que lo documente y me diga por qué no. Y vamos a debatirlo. No lo han puesto ni en debate. Humberto Morales, vicepresidente de la Comisión Lavajato, hasta nadie sabe cuándo, ¿no es cierto? Porque eso está también en el aire. Ha estado con nosotros esta mañana aquí en Exitosa. Vamos a la pausa, regresamos con más. Muchas gracias, congresista, por estar aquí. Yo le agradezco. Muchas gracias. Es absolutamente razonable lo que está planteando el congresista Morales, ¿no? Es decir, que Renzo Reyardo vaya a la comisión porque ha hecho cosas muy graves. Es decir, que hubo una investigación antes que concluyó en simplemente lavarle la cara a Odebrecht y a todo lo que estaba pasando con las contrataciones, ¿no es cierto? Y el gasto público, por un lado. Pero por el otro lado, es absolutamente razonable saber quién votó por qué en el Congreso. Porque muchas de las cosas que ocurrieron en relación
a otorgar, digamos, facilidades, a permitir adendas, a dar facilidades tributarias de todo tipo, ocurrieron en el Congreso. Y alguien hizo esas propuestas, ¿no es cierto? Y alguien votó por esas propuestas. Y necesitamos saber quién fue, quién es quién, o quién fue quién en relación a estos temas. Y eso tiene que ser parte de la investigación, ¿no? Y eso tendría que ser parte del interrogatorio a Odebrecht. ¿Se pagó también a congresistas por estos votos o no? ¿Ah? Acuérdense que están bajo el régimen de colaboración eficaz y que teóricamente, si mienten, pierden todo y van mínimo 19, 20 años a la cárcel en Brasil. Antes de seguir adelante, una mención de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la autopista Ramiro Prealé, el ingreso a la ciudad de Lima. Locales en preventas de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y financiado. Si tienes interés en más información, anota los siguientes números de teléfono que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160, 973-87-1628 o visítanos en el Facebook Plaza Unicachi Este. ¿Qué dicen las redes sociales sobre Paolo Guerrero? Judy Rodríguez nos tiene la respuesta. Buenos días, Judy. Nicolás, buenos días y buenos días a toda nuestra audiencia. Exitosa informa sobre la pasión y esta tristeza que tenemos los peruanos sobre la suspensión de Paolo Guerrero, pero también sobre lo que nos afecta en el ámbito político y social. Pero, ¿qué le dirías tú en este momento difícil al capitán de la selección peruana de fútbol? Edu Puma nos dice, calma, tranquilidad, pero bueno, ya estaba hecho. Lamentándose y llorando, no se van a solucionar los problemas. Ahora queda apoyar a los demás seleccionados. Por otro lado, ¿qué opina Lino Castro? Dice, muy lamentable la posición del suizo Hotel. Ha dado la espalda al Perú entero, opina Lino Castro. Rafael González dice, siempre serás el capitán de la selección. Fuerza, Paolo, y a demandar al Hotel, dice Rafael González. Alfredo Cuellar dice, tú jugaste por nosotros, ahora nosotros jugaremos por ti, dice Alfredo. Le dedica estas palabras al 9 de la bicolor. Manuel Rojas nos dice que acompaña a Gareca como parte del equipo técnico. Tiene mucho para aportar. ¿Qué tal los mensajes para el capitán de la selección peruana, Nicolás? Es el sentimiento, yo creo, inmensamente mayoritario, con alguna excepción por ahí, ¿no? De alguna conductora que ha celebrado ayer y le ha costado la chamba. Lo de Magali ha sido increíble, ¿no? Ha sido increíble, pero en fin. ¿Quién está? Está en la Videna. Muchas gracias, Judy. Sofía Gallegos está en la Videna. Cuéntanos, Sofía, ¿qué está pasando ahí? Adelante, Sofía. Nicolás, así es. Nicolás, ¿cómo estás? Así es, efectivamente, estamos desde la 9 del 15, tras los pasos del bus que viene trasladando a la selección peruana y que finalmente vienen ya realizando su sexto entrenamiento. Ahora, a estas horas, ha llegado un buen grupo de hinchas, quienes llevan en manos banderas, gorras, camisetas, carteles y todos a todo pulmón gritan Paolo Corazón. Vamos a conversar con una señora. Señora, bienvenida, exitosa, todos contentos a seguir motivando a la selección peruana. Sí, señorita, porque veo mucha injusticia. ¿Por qué los 15? Yo no sé por qué le agregan 14. Me da mucha ganas de llorar, me da pena. ¿Cómo es posible que se haya tanta corrupción? Y ahora yo no sé, suficiente, ya. Nicolás, la gente acá motivada, sin duda. ¿Cómo estás? Bienvenida, exitosa. A toda voz venimos gritando, vamos Perú, vamos Paolo. Coméntanos, hay que seguir motivando definitivamente a la selección peruana. Sí, acá vinimos con todo el aeropuerto, vinimos a seguir apoyando a Paolo. Desde el aeropuerto, cuéntanos, ¿desde qué hora están despiertos? Desde el aeropuerto de las 7 de la mañana, ahí apoyando a Paolo. Siempre lo vamos a apoyar porque es una injusticia lo que le han hecho, ponerle 14 meses. Si lo hacía Messi, como Maradona lo hizo, ¿por qué a Paolo le hacen eso? Bien, Nicolás, déjame comentarte que aquí es un sentir. Las personas vienen en este lado hablando mucho sobre Paolo, también motivando a la selección peruana. Muchas de ellas están, como dicen, desde las 5 de la mañana, desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, y se van ahí hasta ver justamente irse a los 14 jugadores quienes vienen realizando su sexto entrenamiento y quienes ya probablemente en los próximos minutos regresen al Swiss Hotel, donde se vienen hospedando momentáneamente hasta su próximo partido, que va a ser el 29 ante Escocia, y luego su viaje a Suiza. Este es el panorama, Nicolás, adelante contigo. Vamos a estar atentos. Muchas gracias, Sofía. Está Álvaro Tapia en Chorrillos, en la casa de doña Petronila, la mamá de Paolo Guerrero.
hasta donde entiendo se ha trasladado desde el aeropuerto el propio Paolo. Adelante, por favor. Gracias, información de vivo. Continúan llegando los hinchas hasta la casa de Paolo Guerrero en la calle Andrómeda de Carrillo. Y para ello vamos a abordar rápidamente con los hinchas de la Lembrana. Están acá tratando de estar a Paolo Guerrero. Paolo, porque sabemos que es un momento, aparte que nosotros sabemos que la FIFA, la UADA, no sé, lo que ha hecho, ha querido tapar o ha querido agarrar como ejemplo a Paolo Guerrero, pero no es posible que Paolo Guerrero se quede sin mundial. No podemos, tenemos que levantarnos todos como chorrillanos y ir como peruanos, ir al hotel y hostigar para que la selección salga de ese hotel. Bien, este es el sentir entonces de uno de los hinchas. Hay que señalar que hay decenas de pancartas que han traído precisamente hasta la vivienda de Paolo Guerrero, afiches, todo ello para poder de esta manera dar el respaldo al capitán de la selección peruana con lemas que dicen: Paolo, estamos contigo, te queremos, Paolo, estoy contigo, tus vecinos de la calle Andrómeda, fuerza, Paolo. Vamos a entrevistar brevemente a una de sus vecinas también que ha llegado, inclusive están con uno de los pequeños que tiene la camiseta número 9, un bebé de un añito de edad aproximadamente. Señora, ¿usted es vecina de Paolo? Sí, yo vecina de Paolo. Estoy triste porque como no va a estar en la selección peruana. ¿Y ustedes están esperando todos los vecinos que llegue Paolo Guerrero? Claro, obviamente, va a dar nuestro aliento y nuestra fuerza. ¿Qué le quiere decir a Paolo? Vamos, Perú. ¿Qué le quiere decir a Paolo? Que todos vamos con él. Somos Perú. Bien, muchas gracias. Este es el sentir entonces de los vecinos de Paolo Guerrero, y continúan los cánticos, continúan el respaldo que tiene hacia Paolo Guerrero, el capitán de la selección peruana, el número 9, el delantero peruano. Así que estamos nosotros a la expectativa también de la llegada de él. Sabemos que ha llegado hacia nuestra capital con su mamá, la señora doña Petronila González, así como también con su novia, doña Taisa. Esta es la información que se tiene entonces desde Chorrillos, informó Albert Tapia para Exitosa. Muchas gracias, Álvaro. Tenemos una información de último minuto. El colegiado B de la Sala Penal Nacional acaba de resolver la variación de la condición de Alberto Fujimori en relación al proceso que se le sigue por las desapariciones de personas en Pativilca. Se ha resuelto disponer el mandato de comparecencia siempre a comparecencia con restricciones, y se le establecen las siguientes reglas de conducta: no ausentarse de la localidad, ni salir fuera del ámbito territorial de Lima, no variar de domicilio, concurrir puntualmente a todas las citaciones, impedimento de salida del país por el plazo de 4 meses. Está en la línea el abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal del IDL, que entiendo es parte de quien representa a las víctimas en este proceso. Carlos, muy buenos días. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido la razón de esta determinación de la Sala Penal? Sí, buenos días, Nicolás. Buenos días, amigos de Radio Exitosa. Bueno, la razón por la cual la Sala Penal ha emitido esa resolución es porque hay un pedido de parte del Ministerio Público. Y recuerdo que es el fiscal Luis Landa el que formuló hace unas 3 semanas aproximadamente un pedido de variación de la comparecencia simple que tenía el señor Fujimori hasta el día de hoy a una comparecencia con restricciones, más el impedimento de salida del país. Hasta donde recuerdo, en el debate que hubo en la Sala Penal Nacional, los argumentos de la Fiscalía básicamente fueron la existencia de un mínimo riesgo procesal, de una probable fuga, ¿no es cierto? Y aseguró la Fiscalía, entre otras razones, el hecho de que no solamente existía un antecedente en la persona del señor Fujimori de haber salido del país cuando debió cumplir presentaciones ante el sistema judicial, de no haberse puesto a derecho cuando se le iniciaron causas judiciales por diversos delitos a partir del año 2001 y siguientes. Y el otro elemento importante es de que no se podía acreditar un domicilio de su propiedad, porque el que tiene el señor Fujimori desde el momento que fue indultado no es el domicilio que él declaró en el expediente de indulto. Ahí dijo que él iba a vivir con su hijo Kenji Fujimori, y luego fue a vivir en un domicilio del que no se tiene conocimiento quién es la persona que está pagando el alquiler. Esos elementos, desde el punto de vista de la Fiscalía, abonaban a la existencia de un
riesgo procesal. La sala, no he podido revisar todavía la resolución, pero la sala lo que ha hecho es justamente considerar esa existencia de un mínimo riesgo procesal y por lo tanto ha dispuesto estas medidas de restricción que básicamente son elementales en términos de que debe demostrar una radicar en la ciudad, presentarse a las citaciones del tribunal y hubo una medida de impedimento de salida por el plazo de 4 meses que establece la ley, ¿no? En ese plazo, seguramente el tribunal, si es que existe un nuevo pedido de la Fiscalía, evaluará nuevamente las circunstancias del cumplimiento de las medidas que han sido dictadas el día de hoy y sobre la base de eso, en fin, puede ocurrir dos cosas. O prorroga el plazo de las restricciones y el impedimento de salida o simplemente la suspende. Pero eso seguramente va a estar sometido y condicionado al inicio del juicio oral por el caso de la matanza de Pativilca, que probablemente eso ocurra en la siguiente semana. La próxima semana, ¿no es cierto? Se supone que está programado el inicio del juicio. Bueno, si hay una fecha de inicio, ya durante el juicio, el tribunal ya tomará las medidas de acuerdo a la verificación que haga del cumplimiento de la resolución que se ha metido y que se está publicando el día de hoy. Muchas gracias a Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, por atendernos. Muy gentil, Carlos. Ok, Nicolás, hasta pronto. Pero fíjense ustedes los dos problemas que está enfrentando Alberto Fujimori. Por un lado es el juicio de Pativilca, que puede concluir en encontrar responsabilidad inmediata, como ha ocurrido en otros casos, y una nueva sentencia que no está amparada por el indulto presidencial otorgado por Pedro Pablo Kuczynski, o sea que podría terminar nuevamente sentenciado a ir a prisión. Pero en el otro lado está pendiente la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede terminar concluyendo que el haber otorgado a Pedro Pablo Kuczynski ese indulto incumple los compromisos del Estado peruano de hacer justicia en relación a los casos de La Cantuta y Barrios Altos, lo cual podría llevar incluso, y esto es un tema ya que deben debatir los especialistas, a la anulación del indulto. O sea que la condición de Alberto Fujimori desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de su libertad, es muy, muy precaria si uno lo mira con frialdad. Y eso, por supuesto, eriza y moviliza a los fujimoristas, ¿no? Pero de ese tema habría que hablar más adelante. Está con nosotros ahora Miguel Carrillo. Él es profesor de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es un especialista en Derecho Tributario. Y entiendo que a usted no le parece correcto lo que ha hecho la Corte Suprema en relación al conflicto que enfrenta SUNAT con Telefónica del Perú. Así es, ante todo, muy buenos días, Nicolás. A la audiencia también saludar. Muy buenos días. Efectivamente, somos de la postura desde el punto de vista de derecho tributario que esta sentencia adolece de vicios y que prácticamente no ha analizado correctamente la coyuntura o el tratamiento de los servicios satelitales para efectos del impuesto a la renta. Ahora, ¿esto por qué? Porque se supone, ¿qué es lo que pasa? Telefónica contrata servicios satelitales de estos operadores internacionales. Así es. ¿No es cierto? Y Telefónica paga por esos servicios. Así es. ¿No es cierto? Y teóricamente, según la SUNAT, debería hacer una retención del impuesto a la renta, porque si bien estos prestadores de servicios satelitales no residen en el Perú, están realizando renta en el Perú y están obligados a pagar renta en el Perú. Eso los enfrentó a un proceso y finalmente SUNAT ha ganado en la Corte Suprema, lo cual podría crear el precedente de que se van a tomar otras resoluciones similares y SUNAT podría terminar cobrando una fortuna que además no tiene que pagar Telefónica, ¿no es cierto? El que paga es el operador satelital. Sí, exactamente. Justamente desde el punto de vista jurídico es un tema muy técnico. Sin embargo, los servicios satelitales no se prestan territorialmente en territorio nacional. Lo que hay es un aprovechamiento económico, porque justamente todo el servicio se da a un espectro que está a 36.000 kilómetros de la Tierra, justamente lo que ya han llamado el satélite geoestacionario. Sin embargo, para que yo preste ese servicio, necesito que hayan estaciones terrenas ubicadas en tierra para que la señal suba y baje al satélite. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando se analizan los supuestos por los cuales el sujeto no domiciliado tributa en el Perú, hay que analizar si hay renta de fuente peruana o no. ¿Qué sucede? La Corte ha confundido conceptos. Por ejemplo, dice, estamos ante derechos o bienes que se utilizan económicamente en el Perú. Pero ¿qué sucede? Yo no estoy cediendo ni las estaciones terrenas
ni el espectro radioeléctrico, sino lo que estoy haciendo es valerme de estos medios para que el servicio se pueda concretar en el satélite y se pueda retransmitir la señal. Y justamente la ley de impuesto a la renta dice que solamente constituye renta de fuente peruana el servicio que se emplee territorialmente en territorio nacional, es decir, que se preste en el territorio nacional. Hay un precedente del año 2008 que justamente Sunat ha citado en diversas entrevistas, del año 2008, pero que se refiere a otro impuesto, que es el IGB. El IGB lo que grava es el consumo y ahí sí necesitas que el aprovechamiento económico sea en territorio nacional. Para renta, el criterio es completamente distinto y justamente esa sentencia no analiza el impuesto a la renta. Y hay un tema muy importante. No solamente hay una confusión entre lo que es bien y derecho y servicio, sino también qué se entiende por prestación y qué se entiende por aprovechamiento. El aprovechamiento definitivamente, Nicolás, se da acá en el Perú. El problema está en que los países miembros, la comunidad internacional, no graba los satelitales en el país de fuente porque se presten un servicio en un ámbito extraterritorial. En consecuencia lo graban en el lugar en el cual domicilia el sujeto prestador de servicio. Y tú has tocado un tema muy importante. No es que lo pague Telefónica, pero Telefónica tiene que hacerle... O sea, la retención del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Exactamente. Pero para que haya retención, ¿qué tiene que haber primero? Renta de fuente peruana. Por eso justamente en los contratos que ha celebrado Telefónica con sus operadores le dicen, mira, si hay un impuesto o un gravamen de cargo mío en tu país, tú después me indemnizas, pero lo vamos a pagar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Poder Judicial ha analizado, a través de la Corte Suprema la sentencia, dice, bueno, los contratos lo han previsto, pero Nicolás, yo puedo pactar en un contrato que tú y yo no pagamos el impuesto, igual el fijo nos lo va a cobrar. Es decir, más importante es el tratamiento legal que lo que las partes vayan a acordar. Pero si el mismo contrato está previendo que esto podría ocurrir y es más, hay un compromiso del operador satelital de que si te cobraran el impuesto yo lo voy a pagar. Exactamente. O sea, el círculo está cerrado. O sea, ¿cuál es la dificultad? No entiendo. Lo que pasa, Nicolás, es si tú no me has señalado, si me cobraran, si tu país lo regula como renta de fuente peruana, yo pago y después tú me vas a reembolsar. Pero ¿qué sucede? Que los contratos que se prestan a nivel satelital con los proveedores satélites, sea con Panansat, Mactel, Instal, que son los que se han observado, señalan, en caso me grabaras en tu país, no dice necesariamente me pagas porque yo sé que tu país lo graba. Entonces, ¿qué tengo que ver? El marco legal, el marco jurídico, si lo graba o no. Si no lo graba, yo no le voy a indemnizar ni reembolsar. Pero se supone que cuando tú firmas un contrato con el operador está aceptando las reglas de juego del país, lo cual incluye que en determinado momento Sunat pueda reclamar y la Corte Suprema puede resolver a favor de Sunat, que es lo que ha ocurrido. Pero el problema, ¿sabes cuál es, Nicolás? Que la propia Sunat, el Tribunal Fiscal, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, incluso habían señalado antes que Sunat demande que ese servicio no se grabe en el Perú. Por eso hay una contradicción en el hecho de mandar en el 2011 un caso que para la Intendencia Jurídica en el 2009 quedaba claro que no se grababa en el territorio nacional. Entonces, tú has tocado un tema muy importante. Las partes, cuando pactan los contratos, se obligan a diversas obligaciones. Y efectivamente tienen que ver el marco jurídico. Pero si el marco jurídico dice, mira, pagas IGB, porque estos servicios sí pagan IGB, pero no renta, entonces lo que voy a hacer después es que se genera una doble imposición. Porque el tributo en el país de residencia, tributaría en fuente y Telefónica al final tendría como... Pero eso también ocurre, ¿no es cierto? Que la doble tributación, eso no es... Lo que pasa es que no es un tema novedoso, pero la doble imposición se genera cuando prácticamente no hay una regla establecida y se celebra un convenio. Lamentablemente no tenemos convenio con Estados Unidos o con los países donde son proveedores del satélite, pero ¿qué sucede? Para que haya doble imposición, los dos los tienen que grabar, pero Perú no lo graba el día de hoy. Nosotros estamos ante una coyuntura tributaria en la cual van a pedir delegaciones para registrar material. Claro, pero el problema que hay es precisamente la discusión de cómo se han generado algunas leyes en el Perú y la relación que ha habido con operadores lobistas, ¿no es cierto?, para que las cosas se lleven en un sentido o en otro. Ahora, acabamos de estar discutiendo lo que ha ocurrido en relación a la investigación que hoy se hizo el año 2008 y de la que era parte Renzo Reyardo en relación al IRSA y otros contratos. Entonces... De la intervención del Congreso en tomar decisiones que finalmente terminan siendo trascendentes. Una de ellas, o sea, no tiene que ver con esta investigación, sino tiene que ver con esto, o sea, con cómo se ha legislado y para quién, ¿no es cierto? Así es. Lo que pasa es que al día de hoy sí se encuentran grabados servicios que se utilicen en el Perú como renta, que son 3. Los servicios digitales, la asistencia técnica y las regalías. Los demás se graban en el lugar físico de empleo. Pero claro, tú me dirás... Pero ¿cómo es posible que la Corte Suprema
Y además esto ha sido un juicio intenso. Exactamente, de varios años. De varios años. Finalmente concluye que SUNAT tiene razón y que sí tienen que pagar. Lo que pasa es que la Corte confunde el criterio 2008, que era IGB, con renta. Porque si damos cuenta, la sentencia no deja de señalar que hay un servicio de capacidad satelital. Si la sentencia fuera coherente, diría, mira, estamos ante bienes y derechos que se aprovechan en el Perú, pero hace referencia al servicio. En consecuencia, el servicio al día de hoy, si no se presta físicamente o territorialmente en el Perú, no lo podemos grabar con renta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que viene? Porque ya... Exactamente. O sea, en este momento, ¿qué tendría que haber Telefónica? ¿Ya pagar simplemente? Lo que sucede es esa consecuencia. Hay varios casos de Telefónica y de varios, porque esto no afecta solamente a Telefónica, sino a todas las empresas de telecomunicaciones, que efectivamente durante esos periodos y hasta el día de hoy no retienen el impuesto a la renta y van a ser pasibles de multas, sanciones que efectivamente el fisco va a cobrar en sede judicial. Por eso nosotros decimos que en realidad sí... ¿De cuánto dinero estamos hablando? Por lo menos en el caso de Telefónica se ha hecho un estimado de aproximadamente 200 millones de soles. Y en el caso de los demás casos que están pendientes en sede judicial, seguramente sería el mismo importe, similar. O sea, SUNAT podría cobrar 400 millones de soles. Por la interpretación que ha hecho la Corte Suprema, considero desde el punto de vista tributario en forma errada. Pero van a cobrar igual. Exactamente. ¿O va a haber algún nivel de apelación? ¿Van a hacer lo que hace todo el mundo, ir al Tribunal Constitucional para traerse abajo cualquier Seguramente cosa? Se va a evaluar un mecanismo constitucional, de repente un proceso de amparo, porque es un fallo que pone indefensión al inversionista y genera dos efectos, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, que no hay ningún costo para Telefónica, pero sí hay un costo. Porque si yo le pagaba al no domiciliado el $1.000.000 por el servicio, ahora le voy a retener el 30% y mi gasto ya no va a ser ese 30%, sino voy a deducir menos gasto y él va a tributar el doble. Ese es el problema. El costo se genera justamente porque el precio se naturaliza y ese criterio va a ser aplicable para todas las empresas de telecomunicaciones. Yo le agradezco muchísimo al señor Miguel Carrillo, profesor de posgrado en la Universidad Católica y experto en Derecho Tributario, que ha estado con nosotros esta mañana. Muy gentil. Muchas gracias, Nicolás. Gracias. Muy gentil. Yo termino por el día de hoy, me despido hasta el día de mañana. Le hemos cortado para la salida, como se hace en el colegio, con Philly Butter, ¿no? Para seguir discutiendo estos temas. Hoy día el tema era, sin ninguna duda, Guerrero, Paolo y toda esta situación que se ha creado y lo va a seguir siendo a lo largo del día, estoy absolutamente seguro, ¿no? Pero yo creo que hay que bajar la tensión, las pasiones y pensar cómo enfrentar una situación como esta, ¿no? Si hay algo que se pueda hacer para aún revertir esto. Se supone que hay una alternativa a nivel de la justicia suiza, pero esto en todo caso no podría impedir que Paolo, o no podría permitir que Paolo esté en el Mundial, pero en todo caso sobre eso tienen que hablar los especialistas. Yo termino por el día de hoy, los dejo con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes.